Osana Visión presenta la verdad. Investigaciones han permitido entender al desarrollo humano como el proceso de cambio a través del tiempo, implicando esto, por un lado, el concepto de diferencias individuales dadas en momentos sucesivos y por otro, los procesos ambientales que sirven de estímulo para generar dichos cambios. Entendido así, el desarrollo es un proceso que se da en forma continua, ordenado y secuencial, de forma tal que si el niño no desarrolla sus habilidades de forma adecuada o no alcanza las metas esperadas de acuerdo a su periodo evolutivo, serán evidentes alteraciones que afectarán su desempeño en las etapas posteriores de su vida. Por esto, el periodo comprendido desde su nacimiento hasta los 7 años se considera fundamental por la influencia que ejerce en el desarrollo posterior a nivel intelectual, psicosocial y emocional. Junto a nuestra invitada estaremos abordando estos temas. Saludos Panamá, siempre es un placer poder entrar a sus hogares a través de este programa, su programa La Verdad. Hoy tenemos una invitada muy especial, la Magister Anayansi Alvarenga. Voy a permitir leer muy breve algunos datos de su hoja de vida. Ella posee títulos en estimulación y rehabilitación, estimulación temprana y orientación familiar, manejo y evaluación de investigaciones clínicas. Se han realizado investigaciones en la conducta del recién nacido y lactante, secuelas del neurodesarrollo del recién nacido de alto riesgo, entre otros. Ella tiene especialidades en estos tópicos y hoy vamos a abordar el tema del desarrollo psicoemocional adaptativo del niño. Te damos la bienvenida, Anayansi. Gracias por aceptar nuestra invitación a este programa tan especial, visto por mucha gente, que se llama La Verdad. Bienvenida. Muchísimas gracias, licenciado. Hoy queremos abordar este tema, el desarrollo psicoemocional adaptativo del niño. Y quisiera comenzar, Anayansi, preguntándote, ¿qué es eso? ¿Cómo podemos definir esa palabra que resulta un poco compleja quizás para nosotros? Ok, vamos a tratar de ser lo más sencillo posible, sin muchas explicaciones científicas y mucha terminología también médica. El desarrollo psicosocial y emocional del niño no es más que un proceso de madurez neurológico que va obteniendo el niño en la medida que va creciendo. Y esto va encontrando su propia identidad de autonomía, su yo como persona, su autonomía, su seguridad. Y con toda esta madurez, entonces el niño va llegando a poder interpretar y en ese desarrollo de las emociones, cuáles son las emociones, cómo las controlo, cómo las puedo expresar, cómo las manejo. Ok, pudiésemos decir que esto inicia no ya cuando uno está grande, sino mucho antes todo ese desarrollo que nos hablas neurológico en el niño desde infante. ¿Desde cuándo pudiésemos decir que eso inicia? Desde el nacimiento. Nosotros somos unos seres integrales. Neurológicamente estamos integrados por muchas áreas en el cerebro. Nosotros no podemos separar una función de la otra. Y de hecho es desde el inicio, o sea, desde el nacimiento. Al principio el niño es un ser de pulsiones, inconsciente su conducta, basada en reflejos primitivos y neurológicos, pero posteriormente con esa madurez el niño va aprendiendo y la parte cognitiva también va madurando. Este proceso que se va dando durante los primeros años de vida van a permitir al niño entonces a identificar cuáles son ese tipo de emociones y las primeras emociones las va aprendiendo con sus padres. ¿Cuáles serían las etapas de ese desarrollo adaptativo del niño, si pudiésemos hablar de etapas? Bueno, de esas etapas emocionales, bueno, hay muchas teorías de muchos psicólogos muy famosos como Freud, Erikson, Piaget. Yo voy a definir algunas, por ejemplo, las etapas del desarrollo emocional y psicológico empiezan, por ejemplo, niños de 0 a 2 años, en donde está el desarrollo del yo y sus padres. Y de 2 a 3, 4 años, entonces está el niño, el yo y los pares.
Es decir, los niños ya le llaman la atención, ya quiere jugar, está con el medio ambiente, está explorando. Es un niño sumamente inquieto, muy impulsivo. Y emocionalmente, pues todavía no ha logrado esa madurez. Posteriormente, de 3 a 5, entonces ya el niño comienza a identificar no solamente los pares de su edad, sino los padres, el entorno, la escuelita. Y posteriormente, de los 5 a los 7, 8 años, ya el niño entonces comienza a integrar este medio ambiente social, de relaciones sociales, de actividades sociales. Quiere decir que en la medida que va creciendo la criatura, el bebé o ese niño, él comienza a abrirse el espectro de lo que ve. Inicialmente es papá, mamá, su familia, pero en la medida que va creciendo, él comienza a ver el resto del mundo, por darle un nombre, y comienza a identificar otras cosas, y neurológicamente ocurren cosas en su cerebro que le permiten ir desarrollándose. Sí, tenemos que comprender y pensarse un poquito que nosotros somos un ser integral, como lo acabo de decir, y tenemos muchas áreas del desarrollo que se van evaluando en la medida que va creciendo el individuo. Por ejemplo, tenemos el área cognitiva, el área del lenguaje comprensivo, expresivo, el área motora gruesa, el área motora fina. Tenemos la parte emocional y también la parte social adaptativa. Pero ¿qué pasa con este bebé que recién nace durante los primeros 6 meses? Este niño, ya le digo que es un niño de muchos instintos, de muchos reflejos primitivos, y en esta etapa entonces entraría lo que se menciona Freud, que es la etapa oral. El niño tiene una gran necesidad de satisfacer este instinto, que es la parte de la hiperoralidad, y en este caso ya tiene contacto directamente con la madre. Entonces este es el primer contacto físico, corporal, que tiene el niño y que se va manifestando en emociones y que lo va desarrollando. A los 8 o 9 meses ya el niño es capaz de distinguir perfectamente de las personas que son familiares, de las no familiares, recibe a los padres con agrado en casa cuando llegan, están emocionados. Entonces el niño ya tiene la capacidad de poder expresar, aunque sea poquitas emociones, pero ya las va gestionando. Uno escucha tanto por ahí, yo le llamo leyendas urbanas que dicen, no, él está chiquito, él no sabe. No, eso no es cierto, ¿verdad? Es decir, de que él no, por ejemplo, cuando ocurren cosas en casa, una discusión muy fuerte entre papá y mamá, muy fuerte, muy acalorada, y un niño de 2 años está frente a ese espectáculo o esa escena, ¿puede causar algo negativo en esa criatura? Claro, el efecto va a ser negativo en el niño, va a ser de mucha inquietud, va a ser de inseguridad. Los padres son los primeros que le brindan seguridad al niño, la protección con el cariño, la confianza. Entonces, hay que mencionar unas 3 Cs que son vitales para mí cuando le enseño a los padres, que es la comunicación, la confianza y el respeto de ambos, de padres a hijos, de hijos a padres. Al niño no lo podemos hacer sentir menos y mucho menos involucrar en todo lo que son las relaciones de los adultos. Al niño hay que dejarlo ser niño. Vivir su momento. Claro que sí, así es. Características del desarrollo del niño en este proceso. ¿Cuáles serían características, si queremos darle un nombre? ¿Qué características? Bueno, el niño chiquitito, menor a los 5 años, es un niño impetuoso, impulsivo, un niño de muchas emociones, tiene muchos estallidos también emocionales, puede subir, bajar, llorar, gritar, cantar de alegría y de felicidad, y sin embargo todavía no tiene este control, ¿no? Pero dentro de todas las características del desarrollo también están dentro, sumadas a la parte emocional, el desarrollo cognitivo, la comprensión. El niño va a ir comprendiendo poco a poco cómo le van explicando los padres por medio de esa empatía inicial durante los primeros meses de vida y durante el primer año, cómo el niño debe ir conduciéndose, cómo debe ir manifestando esas emociones. Ok, no hiciste las cosas bien, quiero que entiendas que ese berrinche que estás haciendo en este momento tiene una consecuencia. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que te pasa? La comunicación es súper importante y por eso digo que la comunicación, la confianza en el niño va a ser importante. Si me convierto en un papá muy permisivo en el hecho de que como él está chiquito, déjalo que haga lo que quiere, ¿eso sería un actuar correcto de mi parte? ¿O desde ya, como creo que te estoy comprendiendo, deberíamos comenzar a enseñarle a nuestros hijos así de pequeños cuál va a ser el manejo que tiene para administrar sus emociones y demás? Pero en ocasiones encuentro papás que dicen,
él está pequeño, que haga lo que quiera. Entonces, yo siempre tengo un dicho por ahí que la película del Rey León que dice Hakuna Matata, debemos nosotros como padres orientar a nuestros hijos, aun cuán pequeños sean, sobre ese desarrollo neurológico del cual estamos hablando. Sí. De hecho, los padres son los primeros que van a implementar reglas y normas en el hogar. Pero no hay que confundir, hay que pensarse un poquito también en el tema de lo que es la autoridad y la imposición. Okay. ¿Sí? Eso es importante hacer esa separación. O sea, yo respeto al niño, yo quiero que el niño respete la autoridad en el hogar, pero no puede ser que esto yo imponga. Entonces uno establece reglas y normas con amor. Entonces es una balanza. No puede ser mucho amor porque nos volvemos papás entonces extremadamente permisivos, que es lo que me pregunta, y dejamos que el niño haga lo que quiera. El niño entonces no va a comprender, le estamos dando un mensaje equivocado al niño para que pueda madurar lo que es reglas, normas, el ser muy permisivo, el hasta dónde él puede hacer. Un niño que hace mucho berrinche es porque es un niño que él no está teniendo sus propios límites. Él simplemente quiere hacer su voluntad y él quiere lograr ese objetivo y muchas veces lo hace. Los padres cuando no están preparados de repente para el manejo de los berrinches, entonces se vuelven permisivos. No, ya no quiero escucharlo más, llorar. Entonces eso no sería lo adecuado en este momento para los mensajes para el niño, ¿no? El niño entonces necesita, la palabra muy importante la que has mencionado, comunicación, amor. Necesita obviamente confianza, corregirlo, pero él necesita sentir esa conexión con papá, con mamá, con el tutor, porque en ocasiones vemos que la abuela, por alguna razón que la sociedad no ha aclarado por muchas veces, termina la abuelita enseñándole, fortaleciendo el carácter o la identidad de esa criatura, pero siempre que hay amor, comunicación, confianza, son elementos fundamentales para que ese desarrollo, decíamos al introducir el programa, de que en ocasiones, si eso no se hace bien, corremos el riesgo de que estamos sembrando cosas que a futuro, cuando ya sean mayores, vamos a cosechar. Y si no son cosas buenas, es probable entonces que cosechemos cosas que no son buenas. ¿Es cierto? Cierto. Cuando los chicos están en este proceso de maduración neurológica, ellos van aprendiendo a fortalecer y a gestionar y administrar las emociones por medio de este sistema de reglas y normas, que es algo innato que los padres aprendemos y se lo vamos enseñando a nuestros hijos, lo que es lo correcto y lo incorrecto. El niño todavía, menor a 5 años, no sabe realmente hacer caso. Y de hecho hay un eslogan que dice, los niños no obedecen, imitan. Entonces los padres tenemos que ser modelos, tenemos que ser ejemplos para nuestros hijos, pero establecer esas reglas. No solamente eso. Las familias extendidas, o en este caso los cuidadores del niño, porque no necesariamente tiene que estar formada por mamá y papá, pero los cuidadores del niño pues tienen esta gran tarea de fortalecer la autonomía. Esa autonomía, esa seguridad del niño solamente se va a lograr por medio del amor, de la confianza, de la independencia que el niño va adquiriendo. Pudiésemos decir que existe una línea muy delgada entre la sobreprotección y la autonomía, es decir, yo debo comenzar a otorgarle cierta autonomía a nuestro hijo porque él va creciendo, dándole responsabilidades, asignaciones, reconociéndolo, pero puede existir una línea tan delgada que yo como padre puedo pasar uno al otro, porque me imagino que el tema principal es buscar un balance, ¿cierto? Sí, esa autonomía se va adquiriendo desde los primeros años. Y una autonomía innata sería, por ejemplo, el control de esfínteres. El control de esfínteres, que está muy bien descrito en las etapas del desarrollo de Freud, que viene la etapa oral que hablamos inicialmente. Después viene una etapa, la de la anal, que es la etapa del control de esfínteres, hacer pipí o popó. El niño no sabe todavía, y si el niño no habla, pues todavía tiene más dificultades para poder expresarlo, y a veces tardan un poquito más. Pero esa es una de las primeras autonomías que logra el niño, fisiológicamente, y es un gran logro que el niño hace. Y de hecho, cuando esto ocurre, los padres tienen que elogiarlo. Entonces, en estas fases de madurez, el niño, a la medida que va adquiriendo esa autonomía y se va dando cuenta de que él es capaz de lograr muchas cosas, entonces los padres van reforzando positivamente todas las acciones que el niño hace. Siempre, bueno, la gran mayoría de las veces cuando uno ve
que tiene su niño pequeño y todavía se orina o todavía se hace popo, como dices tú, en el pañal, en el pamper, de alguna manera nosotros los adultos asociamos el dejar de hacerlo a la liberación de Pampers y a la economía total. Sí. Pero veo que hay un papel fundamental y muy importante en el niño. Y nos dices que fortalece y son los primeros pasos de esa autonomía. Es decir, más allá de que nos vamos a ahorrar un montón de dinero en Pampers, es decir, hay un proceso en el niño natural que le va ayudando a fortalecer esa autonomía. Me gustaría fortalecer un poquito eso. Perdón. El niño definitivamente que cuando logra pequeños éxitos, eso es grandísimo emocionalmente. Emocionalmente, la autonomía, la autoconfianza, la seguridad, todo eso va a reforzar la parte de su yo interno. Entonces, no es tan sencillo de que, ok, el niño va a dejar el pañal porque yo quiero por imposición, vamos a quitarte el pañal y ya. No, es todo un reto de maduración neurológica en donde el niño está comprendiendo que él ya tiene que ir solito a hacer pipí o que tiene que avisar cuando hace popó. Lo más difícil es en la segunda, ¿no? Sí. Cuando va entonces el control de esfínteres. Pero es un logro tremendo. Esa misma autonomía la va logrando cuando entra a la escuela. Mamá, pude ir, soy un niño grande, estoy en la escuelita. Y tienen 3 años y pueden expresarlo, ¿no? Wow. Me parece muy interesante porque es una visión totalmente distinta de la que regularmente nosotros vemos como padres. Vemos que este proceso es importante para ellos y nosotros debemos fortalecerlo. Al regreso vamos a entrar a un cambio en unos minutos, pero me gustaría abordar un tema que hablamos tras de cámaras sobre el hecho de que nuestros hijos, a través de inclusive del control de esfínteres, también nos pueden manipular. Me gustaría que de alguna manera abordáramos ese tema, pero lo vamos a hacer a nuestro regreso. Al regreso vamos a seguir comentando sobre este desarrollo psicoemocional adaptativo del niño con nuestra invitada, Ana Yancy, quien nos explica todos estos detalles que para muchos de nosotros como padres pueden parecer simples o pueden parecer no tan importantes. Sin embargo, para la vida de ese niño son extraordinariamente importantes. Al regreso continuamos con nuestra invitada. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Saludos Panamá, de vuelta en este segundo bloque a tu programa La Verdad. En este momento, en este día, tenemos la visita de Ana Yancy. Ana Yancy es una experta en todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicoemocional adaptativo del niño. Y en el primer bloque estuvimos platicando de algunas cosas muy importantes en ese desarrollo neurológico de la criatura, del bebé, del niño. Y antes de ir al cambio, yo le preguntaba a Ana Yancy que por favor me aclararas, me ayudaras a comprender el tema de que hay niños que tienen que romper ese momentum de que dejo de hacerme en los pantalones o en los pañales, pero hay un proceso en ellos que me gustaría que los papás también lo supieran manejar sobre ese control, sobre esa influencia que pueden ejercer ellos. Sí, hay un tema súper importante, interesante en los niños que a veces no le tomamos mucha y ni les prestamos mucha atención, y es el tema de la manipulación. El tema de la manipulación se puede dar en diferentes ámbitos del desarrollo del niño, pero sobre todo se da en los primeros años, lo aprende. Y esa conducta que se va aprendiendo y se va repitiendo se va convirtiendo ya en un hábito. Entonces hay que romperlo, ¿no? Pero básicamente es aquel niño que ha tenido un mensaje de mucha sobreprotección de parte de los padres y que psicológicamente sigue siendo un bebé, a pesar de tener 3 años. Ya es un lactante mayor, ya deja de ser un lactante menor, pero su conducta es la de un niño o de un chiquito más pequeñito. Entonces, explicarle al niño, no, tú eres un niño grande, tú tienes 3 años, ya tú puedes ir al baño solito, tú tienes que avisarle a mamá y a papá, mira que los niños más grandes van a la escuelita, los niños aprenden muchas cosas, cuando incluso hacen berrinches, que esa es muy clásica en estas etapas, la manipulación de los berrinches con los padres para obtener algo. Entonces, el objetivo es ese, ¿no? Ellos siempre quieren obtener algo que les da mucha satisfacción. Entonces, pero ellos están justo en esa etapa de ese proceso de maduración psicológica.
El niño tiene que comprenderlo poco a poco y paulatinamente, mediante que los padres vayan abordándolos, explicándole, a ver qué es lo que te pasa, vamos a negociar, dime, yo no quiero más berrinche, o sea, dime por qué estás molesto, papá, no te gustó lo que te dijo, no podemos ir al parque ahora. Hay que darle los mensajes correctos a los niños y a la realidad, ajustados a la realidad. Ok, yo creo que eso es importante porque podemos ser presa de nuestros propios hijos y al final del camino no le estamos haciendo un gran favor a ellos, sino todo lo contrario, porque crecen que al final si un chico de 4 o 5 años no podemos controlarlo en amor, con autoridad, pero en amor, cuando tenga 15 sabrá Dios ese chico cómo va a estar. Sí, estas repercusiones y estos efectos que va aprendiendo el niño conductualmente, psicológicamente, y ya le digo, es todo un proceso de madurez neurológica que se va dando durante los primeros casi 16, 17 años de vida del individuo. Entonces, esto va a determinar, los primeros 5 a 7 años van a determinar qué tipo de persona será más adelante. Esta persona que autogestiona buenas emociones, aunada con una capacidad intelectual elevada, pues será una persona de éxito. Okay. ¿Sí? Eso es sumamente importante comprenderlo, que la parte cognitiva no va alejada de la parte emocional. Es una combinación. No, es que se tiene que buscar esa educación emocional en los niños desde ahora. Okay. Y es correcto. Hay un tema que ha trascendido en muchos países. En Panamá lo hemos convertido prácticamente en una lucha social, porque en otros países, de alguna manera, han comenzado a introducir elementos de que a un niño pequeñito, él escoge su sexo, este tipo de cosas que quisiera abordarlas poco a poco en este segundo bloque, sobre cómo funciona eso en la cabecita de nuestros hijos, y no como algunas corrientes lo dictaminan, que para mí no tienen nada que ver con ciencia. Y quisiera abordar primero el tema de las etapas del desarrollo psicológico de la sexualidad que nos habla el señor Freud. Sigmund Freud. Ya. Quisiera abordar eso primero. Bien, para las etapas del ser apenas nace es una persona sexual, ¿sí? Ya viene con un género identificado, bueno, excepto aquellos que pueden presentar algún tipo de patología, porque eso se dan por medio de cromosomopatía, se llaman, ¿no? Entonces, pero el niño de una vez ya es una persona sexual. Y no hay que entenderse la sexualidad solamente basada en genitales, sino de la sexualidad del niño con la madre, el apego de la lactancia materna, es el primer contacto piel a piel que tiene el individuo. Esta parte, viene la fase oral, que lo describimos muy bien, esto dura durante el primer año de vida, después viene la etapa anal, que es la etapa del control de esfínteres, que va entre 1 a los 3 años. En algunos niños, dependiendo del desarrollo del individuo y de la madurez, cada niño es individual, independiente. Pero en promedio está en la etapa de 1 a 3. Luego viene la etapa fálica, que es cuando el niño dice, oh, soy niño, ya tengo 3 años, 4 años, 5 años, ya a los 4 y 5 años ya el niño está muy bien identificado con su género. De hecho, muchas veces hay madres que son solteras, no tienen una imagen paternal, pero el niño lo va aprendiendo también en la escuela. O sea, este niño tiene papá, este niño tiene mamá, ah, tú eres niña. Hay un periodo entre los 2 años y medio a los 3 en donde se da una sexualidad psicológica. Este niño no le presta atención a esos temas, o sea, es una niña, es un niño y juega por igual. Pero a los 3 años ya comienza a identificarse. Y luego viene una etapa de latencia que se da más o menos entre los 7 a 11 años, que estos chicos están en la casa y uno no lo siente. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está el niño en la casa? Ellos están ahorita explorando todo, en esa etapa exploran el mundo, están recibiendo mucha información del medio ambiente, ¿sí? Tienen acceso a informaciones por medios de ahora en esta era digital. De las pantallas, le digo sí, yo. De la era digital. Y estos chicos ahorita no están muy centrados en la parte de la sexualidad, ¿sí? Pero después de los 11 años que viene la etapa de la preadolescencia y entran a los 16, ya entonces se comienza a definir la parte entonces de la sexualidad. Un niño menor de 7 años tiene la capacidad de tomar decisiones sobre su sexualidad. Es decir, te lo pongo bien simple, Ana Yancy. Mi niño de 5 años ocurrió en un X lugar.
hay una reunión de damas, las damas están relajadas, se quitan los zapatos y está en un momento de relax. Está en un momento de relax, llega el bebé de una de esas mamases y 4 años, 3 años, y el niño agarra y se mete, su piececito lo mete en uno de los zapatos de la dama, de la señora, de una de las mamases, y dice una de las mamases, tu hijo va a ser homosexual. ¿Es posible que simplemente por el hecho de que un niño meta su piececito, él no está jugando? Es decir, ¿puede un niño a tan temprana edad decidir su sexualidad y que nosotros cometamos el grave error como adultos de pensar que un niño puede estar en esta etapa cuando, a mi entender, debo fortalecer su identidad? ¿Cómo funciona? Bien, la identidad del yo hablamos de que se da durante el primer año de vida, o sea, ese yo, esa necesidad de satisfacer psicológicamente, fisiológicamente, emocionalmente en el niño, eso va a fortalecer su identidad, su autonomía, su independencia. Pero un niño, como lo expliqué, entre los 2 años y los 3 años, pues es un chico que no está muy pendiente de la parte sexual. Psicológicamente no tiene esa madurez suficiente para decir a los 3 años, ok, yo soy un niño que va a ser el día de mañana o voy a escoger ser homosexual. No, yo creo que eso es multifactorial. El tema de escoger géneros, que es otro tema muy diferente al desarrollo psicosexual, esto viene por elección y esto viene más adelante con la madurez. O multifactorial porque puede estar determinado por múltiples factores y experiencias que ha vivido el individuo. Pero a los 3 años un niño no es capaz de poder decidir eso. El niño es completamente asexual en esa etapa. Él no está psicológicamente centrado en ese tema. Y debe entonces el padre fortalecer en este caso su identidad. La identidad, su yo. Su autoestima. Su yo. Okay. Eso es de las etapas de Freud, que está el yo como individuo, como ser autónomo. Está el ello, que se da durante prácticamente el primer año de vida, que es pulsiones, instintos, ¿sí? Esos instintos que a veces tenemos, eso está parte del ello, es parte de nuestra personalidad, el desarrollo psicológico de la personalidad, pero también está el super yo. Y ese es un juez, el que dice, no lo estás haciendo bien. El niño va aprendiendo y va adquiriendo todas estas fortalezas y estas características de su personalidad en la medida que va madurando durante los primeros 5 años. Hay elementos que van a formar parte de su ADN, pero gran parte del resto de los elementos se hacen en su entorno ya cuando está fuera de mamá, ¿verdad? Ese es un tema bien interesante, creo que eso sería para otro programa. Otro programa, sí, porque es muy polémico y es de debate, pero yo simplemente, como una persona racional, yo lo que puedo decir es que vamos a pegarnos a las leyes naturales, ya quieran llamarles divinas o como quieran la gente sentirse más cómoda. Yo respeto todas las creencias, religiones. Sin embargo, anatómicamente y funcionalmente no existen un tercer género. Existe un hombre y una mujer. Y eso es lo primero que el niño va a aprender. Van a depender las experiencias que van a marcar a este niño en su etapa de la adolescencia o en su adultez. Lastimosamente, se dan en todos los niveles sociales, pero son experiencias que se van dando. Sí, muy fuerte. En el caso particular, desde la fundación donde somos voluntarios, nosotros manejamos algunas estadísticas y una de las estadísticas que tenemos acceso es de que ellos mencionan de que en el caso particular 7 de cada 10 homosexuales ha sufrido algún tipo de abuso sexual infantil, es decir, han sido expuestos a este tipo de flagelos. Y vuelvo, no es tema de este programa, pero al final está relacionado en eso que tú mencionabas al inicio, qué tanto trabajo yo hago en esos 7 años que puedo fortalecer o debilitar esa columna que va a ser el hombre o la mujer del mañana en función de esa historia que estamos sembrando en esa criatura. Porque al final nuestra vida se resume en nuestra historia. Es decir, cada uno es como un gran archivador. Si nosotros en esa criatura comenzamos a meter archivos buenos, es muy probable que cuando esa criatura, ya sea un adolescente, un joven, un adulto, lo que va a salir de ese archivador van a ser cosas buenas. De alguna manera, si nosotros, esos niños son formados en medio de la violencia, en medio de la agresión, en medio expuestos a situaciones que son muy lamentables y dolorosas, definitivamente esos niños hay grandes probabilidades que también los marquemos para cuando sean adultos. ¿Es así?
Yo creo que los responsables, vamos a hablar de responsabilidades sociales, somos los adultos. Y los primeros responsables de esa crianza de los niños en la educación emocional y sexual son los padres, básicamente. O sea, esa responsabilidad le compete exclusivamente a los padres o a los cuidadores. Si podemos tomar como ejemplo de que hay muchos niños abandonados, que niños que están en situaciones de riesgo social, con dinámicas familiares bastante complicadas, de violencias y complejas, pues hay que tomar en cuenta también toda esta historia y del desarrollo de su personalidad y cómo esto se ve afectado el día de mañana. Muchos eran chicos exitosos, no digo lo contrario, pero van aprendiendo en el camino. Y muchos decidirán más adelante, ok, yo me identifico por esto, por lo otro, pero ya les digo, son múltiples factores que se involucran aquí, muchos de esos son factores de riesgo en los que está el niño expuesto. El entorno. Sí. Conozco amigos que se criaron en lugares, zonas rojas y demás, pero como bien tú dices, ellos tuvieron la oportunidad de encontrarse a alguien en el camino, sea papá, sea mamá, sea una abuela, o alguien que los motivó y les movió el piso, y ellos decidieron que podía ser diferente. Pero ellos mismos cuentan hoy día de que si no hubiese hecho caso a esto o aquello o lo otro, quizás yo no estuviese acá. Y esa es parte de sacar esa historia que quizás no es tan buena y convertirla en una historia para bien de uno. Ya me imagino que eso es en etapas mayores, pero como niño debemos procurar sembrar cosas buenas en ellos. El niño hay que alimentarle su alma, su espíritu, con valores, con principios. Si la persona no profesa ningún tipo de religión, bueno, con los valores y principios éticos y morales van a ser más que suficientes. Si lo profesa, bueno, tener a Dios presente en la vida del niño, darle esos valores. Me gustaría aclarar algo que me viene a la mente, y es que ahora con el tema de este desarrollo, de esta independencia, de esta autonomía y de esta elección que muchas veces hacen, me gustaría dar un ejemplo. O sea, conozco una persona que es arquitecto, que es una persona de éxito, tuvo recordemos que viene la etapa genital, que viene la etapa sexual de Freud, que es la última, entre los 11 años hasta los 18 más o menos, que comienza esta exploración de la sexualidad y demás. Entonces este chico tuvo su experiencia y me dice, mira, yo estoy de acuerdo con que a mí se me respete mi preferencia, fue lo que yo elegí y todo lo demás, pero yo creo en la familia. A mí me gustó muchísimo eso, lo que me dijo. Él me dice, ¿cuáles son los valores que yo le voy a inculcar a mi niño? ¿Qué puedo decirle yo a mi niño? ¿Basado en qué principios? Entonces, yo no le puedo dar el mensaje equivocado. Y esto lo traigo a colación porque yo creo que es una persona que merece muchísimo respeto de parte mía, con el hecho de que aprendí de este tipo de conversación con él, que bueno, pueden llegar a ser personas de éxito, decidieron en el camino, tienen el libre albedrío. Así es. ¿Me explico? Eso se respeta, pero una frase célebre fue, dentro de esa conversación, al niño hay que dejarlo ser niño. Y dentro de todos los niveles y clases sociales que puedan estar viviendo los niños, diferentes tipos de vida y conflictos, niños que son pandilleros, niños que de repente van a escuelas muy caras, niños que tienen posibilidades económicas buenas y demás. Usted dele una pelota y dele un juguete de la edad que sea, de la clase social que sea, y le va a mostrar lo niño que es. Sí, yo creo que es fundamental eso, dejarlos ser niños, que es quizás la lucha que nosotros tenemos en nuestro país, es exactamente eso. Nosotros, como bien tú dices, como adultos tenemos la elección o el libre albedrío de escoger, pero nuestro punto siempre es, y creo que es una forma muy breve de resumir la protección a nuestros niños. Dejémoslos ser niños. Pregunta Nayansi, ¿cuál sería la mejor forma de abordar los temas de sexualidad a niños menores de 5 años? Porque, digamos, desde la Fundación ellos promueven un libro que desde los 2 años se da, que se llama Cuentos que no son cuentos, pero digamos, profesionalmente hablando, ¿cómo le hablo de sexualidad y no de sexo? Porque hay una diferencia abismal entre uno y otro, de sexualidad a nuestros hijos. Lo acabamos de decir. Es correcto. Los padres
Los padres, les digo que son multitareas. Durante los primeros años de vida son psicólogos, son expertos, son psiquiatras, o sea, son sociólogos, tienen que ver toda esta gama, son educadores. Entonces juegan todos los roles en el hogar. Y ellos tienen que aprender a abordar estos temas. El niño, en la medida que va creciendo, va haciendo preguntas. Y esas preguntas, así mismo las respuestas que les vamos a dar a los niños, tienen que ir de acuerdo a su edad y a sus etapas. En las primeras preguntas, a los 2, 3 años, ¿y cómo nacen los bebés? ¿Y cómo se hacen los bebés? ¿Y de dónde vinieron? Esas son las preguntas más clásicas que hacen los niños. Después dice, ¿y por qué es niña? ¿Y por qué yo soy niño? Ah, bueno, porque tú tienes una vulva, porque el niño tiene esto, el pene, y por eso son diferentes. Ana Yancy, tenemos que ir a un cambio, ¿Cómo? Pero al regreso continuamos con este tema que es muy importante porque necesitamos hablarle a nuestros hijos de sexualidad. Al regreso vamos a seguir platicando con Ana Yancy este tema tan interesante que es la parte psicoemocional adaptativa del niño. En este bloque hemos estado abordando temas sobre su sexualidad. ¿Le hablamos o no le hablamos a un niño de 5 años sobre sexualidad? Al regreso continuaremos platicando sobre este tema. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Saludos Panamá, su amigo y anfitrión de siempre, Roderick Burgos, en su programa La Verdad. Hoy hemos estado hablando sobre el desarrollo psicoemocional adaptativo del niño. Para ello hemos invitado a la licenciada, la magíster Ana Yancy. Ella nos ha estado platicando cosas muy interesantes y antes de irnos al cambio, estábamos platicando sobre cómo le hablo yo como papá, como mamá, como cuidador al niño de sexualidad. Ana Yancy, volvamos a ese tema. Ok, es súper básico que los padres le hablen claro, con nombre y apellido, de todas las partes de su cuerpo. Esa identidad que el niño va adquiriendo también es porque le vamos explicando dónde está tu cara, tu nariz. Esa sexualidad se da durante el primer año de vida. El niño tiene 8 meses y ¿dónde está la nariz? Y el niño señala. ¿Y dónde está la cabecita? Y ya tiene 2 años. ¿Y dónde está el pene? Lávate bien el pene, tienes que lavarte bien la vulva, le dicen a la niña. Pero todo tiene que ser de una forma natural, sin morbo, sin malicia. El niño no tiene necesidad de eso. Es de la forma más natural. Tenemos nosotros los adultos que quitarnos ese chip porque algunos prefieren ni siquiera llamarle al pene pene y a la vulva vulva. Le dicen cualquier cantidad de nombres inimaginables. Sí. Eso no es correcto. En Panamá solemos... Es natural decirle a tu hija, esa es la vulva, mi amor, bla, bla, esa es tu parte privada, nadie la toca. Exacto. Pero le ponemos una cantidad de nombres que nos quedaríamos todo el resto del programa hablando de eso. Es normal y natural que le hablemos a nuestros hijos, así como tú me dices, esta es la nariz, ese es el pene, es la vulva, listo. La nariz no tiene otro nombre. Entonces, de la misma forma, todas las partes del cuerpo. Y de esa forma el niño va adquiriendo identidad. Ah, yo soy un niño y se va viendo, ah, papá, mira, te estás bañando conmigo. Ah, tú tienes igual lo mismo que yo. Y le van diciendo al papá, ¿no? O la niña. Entonces, digo, si el padre no se siente en la capacidad de poder explicar muchas veces estas cosas que el niño va preguntando en la medida que va creciendo, entonces apoyarnos. Tienen un pediatra, tienen una psicóloga en la escuela, tienen una maestra que ve suficiente de estos temas y que los pueden abordar e incluso orientarlos a ellos para ver cómo pueden hacer una mejor conversación con los niños respecto a estos temas. Es más, los chicos ya de 4 o 5 años dicen, ay mamá, ese niño que está allá, fíjate que se ve medio... Entonces, y está bonito y está guapito. Ya los niños a los 4 o 5 años ya lo están diciendo. O sea, ya están hablando de otro tipo de temas que quizás nos estamos adelantando mucho a los tiempos, pero es por la marcada ola de esta era digital, de bombardeos, de mucha información, que en muchos casos causa desinformación y no formación en el niño. Así es. ¿Qué tanto se debe trabajar en fortalecer la identidad y autoestima del niño? Es un tema que lo platicamos tras de cámaras y creo que es muy relevante. Identidad, autoestima, hombre, mujer, ¿quién soy? Sí, esto se va a dar por todos los lazos y reforzamientos afectivos de parte de los padres, esta autonomía, esta independencia,
todas las adquisiciones de las habilidades que el niño va dando, va teniendo consigo, el padre los va elogiando poco a poco. Entonces, estos reforzamientos de emocionales son importantes. Es más, vamos a poner un ejemplo. Somos personas adultas, logramos el éxito, nos llegamos a graduar, vamos a la universidad y tenemos el título. ¿A quiénes son los primeros que llamamos? A nuestros padres. A papá y mamá, sí. Eso es un reforzamiento emocional. Y eso es un reforzamiento también de nuestra autonomía, de lo logrado, del éxito logrado. Lo mismo pasa en el niño. Solamente hay que pensarse un poquito más y llevar todo lo que hacemos como adultos, pero a un nivel más pequeño y adaptarlo. Entonces, todo lo que el chico quiera conseguir, lo va a conseguir siempre y cuando nosotros vayamos y le podemos proveer de herramientas útiles para que el niño pueda explotarlas. De hecho, si el chico tiene en sus áreas del desarrollo algunas áreas más fortalecidas que otras, ok, entonces mi hijo me gustaría que hiciera karate, que tuviera algo de natación, me gustaría que tocara un instrumento musical, se meten a la banda de música, hacen diferentes tipos de actividades. Y cada tipo de éxito que el niño poco a poco va logrando, eso hay que elogiarlo. Y también ayuda al niño a descubrir que le gusta, porque a veces uno quiere jugar fútbol, pero no nació con esas habilidades de jugar fútbol. Pero sin embargo, toma una guitarra y comienza a fluir. Entonces, eso ayuda al niño a identificar cuáles son esas competencias, no sé si es la palabra correcta. Son habilidades. Habilidades. Son habilidades que el niño va adquiriendo, pero hay unas áreas que son más fuertes que otras y donde se encuentran más fortalecidas es donde hay que explotarlas. Y en este punto me gustaría recomendarles una lectura a los padres o a las personas que estén viendo, lo que son las inteligencias múltiples de Gardner. Las inteligencias múltiples de Gardner hablan de que ya no existe un ser inteligente porque ganó buenas notas o porque gana por 5. Este niño quizás es muy brillante y muy inteligente en el área de las matemáticas. Pero hay chicos que son muy inteligentes y muy hábiles para las áreas musicales. Sí. ¿Me explico? O personas que tienen el don de ser líderes humanitarios. ¿Sí? Y podemos tener muchos ejemplos de líderes humanitarios. Entonces, este tipo de 7 inteligencias, incluyendo la emocional, que no es la menos importante, que es una de las más importantes de nuestro ser, trabajarla, esto va a llevar al éxito al individuo. Pero sobre todo, conocer todas estas fortalezas y las etapas y las habilidades que el niño va adquiriendo poco a poco en este proceso de madurez. Las descubre y las fortalecemos y ayudamos entonces a ese chico. Claro, yo veo mi hijo tiene muy buenos recursos para la pelota. Bueno, estuvo muy de moda ahora el fútbol después del Mundial y todos los niños chiquititos de 2, 3 años estaban con la fiebre de la pelota. Y de repente dirán, bueno, yo quiero ser futbolista, pero hasta esa parte de la motricidad gruesa tiene una inteligencia y una capacidad y una habilidad. No todas las personas tenemos las mismas habilidades en todas las áreas. ¿Me explico? Un tema, porque se nos va el tiempo, Ana Yancy. Tenemos padres, tenemos cuidadores, tutores, tenemos abuelos, gente que está criando niños. ¿Qué consejos tú le pudieses dar a todos los que nos ven y escuchan sobre ese desarrollo psicoadaptativo del niño en temas de cuidar la salud mental del niño? Sé que trajiste una gráfica, producción va a mostrar esa gráfica, pero ¿cómo cuidar la salud mental de nuestros hijos? Siento que la salud mental del niño hay que definir primero lo que significa salud. Salud es un estado físico, de buen estado físico, de bienestar psicológico, emocional, y que no representa enfermedad. Basándonos en esto, la salud mental hay que cuidarla en todos los aspectos, en el aspecto físico, psicológico y emocional del individuo. Y todo lo que hemos venido hablando durante este tiempo es precisamente eso, cuidar de esa madurez neurológica del individuo, del niño en crecimiento, en esa madurez de poder adaptarse al medio y de todos los retos a los que se tiene que enfrentar. Entonces, cuidar esa salud mental significa también reglamentar ciertas cosas. Ojo, información, cuidar como padres dónde el niño está expuesto, quiénes lo rodean desde la escuela, dónde el niño se mueve, los amiguitos. Todo eso es parte de la salud mental. Ok, volvemos a la integralidad de ese ser que es nuestro hijo y que debemos de cuidar. Claro. Y hay que estar pendiente. Una clave que hago mucho énfasis siempre, inclusive hay un eslogan de un canal en otro país que dice, en
en la era de la comunicación donde nos comunicamos. Es decir, antes había un teléfono troncal y había que estar, ahora tenemos celulares, tenemos tantas formas de comunicarnos, pero ahora es cuando más nos cuesta al ser humano comunicarse. Entonces, hay que reforzar entonces el tema de la comunicación a nuestros hijos. Es vital y no podemos por ninguna razón descartar esa como una primera opción, comunicarse. No se puede sustituir eras digitales por una comunicación frente a frente, verbal, de padres a hijos y basados en la confianza. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos desde muy pequeños, basado en la confianza, en la comunicación, en la cordialidad y el respeto, este chico cuando sea un adulto, téngalo por seguro que usted tendrá 50, 60 años y este hijo suyo irá donde usted con la misma confianza de contarle las cosas que le contaba de adolescente. No perderla, pero no podemos sustituir una era digital que está entrando con mucha fuerza por una comunicación frontal. Quiero conectarme a eso que acabas de decir, Ana Yancy, porque hoy día tenemos muchas presiones sociales. Estos aparatos nos dan información, pero como bien tú dijiste, no nos dan formación. ¿Cómo nosotros, los padres, podemos ayudar a nuestros hijos con todas estas corrientes que, como digo yo, Hakuna Matata, sin límites, vive la vida, haz lo que quieras, eso es lo que nos propone Hollywood, y nuestros hijos ven eso? Hasta inclusive los superhéroes que uno estaba acostumbrado a verlos ya comienzan a mandar otro mensaje. Tú me hablabas tras de cámara sobre normas, reglas, límites. ¿Qué pudiésemos decirlo tú como experta a los que nos ven y nos escuchan? Bien, una regla de oro que en este momento se está trabajando mucho en el sector salud es no ser permisivos con tabletas, celulares en niños menores de 3 años. Esto tiene otras repercusiones neurológicas en el caso de la comunicación. El niño está perdiendo comunicación porque el niño está expuesto a muchas horas a la televisión. Y aparte de eso, nosotros somos seres bidireccionales en la comunicación. Usted, en este momento, yo soy una emisora, usted en receptor, y me convierto nuevamente en receptora y usted en emisor. El niño aprende estos canales de comunicación neurológicos desde muy pequeña edad, desde muy temprano, a los 6, 7, 8 meses. ¿Qué pasa? Que el niño que tiene 24/7 cuidadores, que no le hablan, que está todo el día frente a una televisión, el niño está perdiendo la comunicación. Se vuelve un simple receptor. Me ha tocado en la consulta privada ver niños que simplemente cuando uno está tratando de llamarles por su nombre no contestan, no los vean la cara. Aparte de eso, comienzan a hablar como caricaturas. Tienen expresiones, oh, wow, esto no puede ser. Y esto me ha llamado la atención porque ya son más de 21 niños que han sido diagnosticados con trastornos en el neurodesarrollo por pérdida de la comunicación. Eso es un puntito de una bandera roja que es una alerta para que los papás presten atención en niños menores de 3 años, no está indicado. En la medida que el niño va creciendo, también límites, espacios libres en casa. Este es el momento del almuerzo y la comida, nadie toca celulares. Pero el niño ya tiene 7 años. Papá, mira que tengo que hacer tareas, ser completamente administradores de los celulares de nuestros hijos. No le podemos dar la libertad de que ellos lo manejen. Y menos si hacen berrinche. Yo quiero el último celular de $800 y los padres se lo compran. Es un gran error. Entonces, el querer a nuestros hijos no quiere decir que seamos proveedores de todo y que seamos permisivos para todo. Y eso no significa bajo ninguna circunstancia de que si a mi hijo menor de 3 años no le doy una pantalla y mayores de 3 años le pongo las pantallas de forma progresiva, es decir, X cantidad de horas sumatoria de pantallas, eso no significa que el niño se va a quedar tonto, no va a estar conectado a la tecnología, en algún momento va a desarrollar estas cosas y le permitimos su desarrollo neurológico correcto, ¿es así? Hay que decir también que algo que es lo que está pasando, de hace un tiempo para acá, el desarrollo neurológico se va dando y se va transmitiendo genéticamente cierta información. Por ejemplo, rapidísimo, un niño de 8 o 9 meses ya agarra la tablet y comienza con el pulgar y comienza a moverlo. Eso se llaman los pulgares digitales y ya están dentro de las clasificaciones para poder hacer evaluaciones del desarrollo. O sea, este pulgar ya viene con una información genética que se está transmitiendo de generación en generación. Nosotros no nos podemos negar a los cambios, nosotros tenemos que ir avanzando con los cambios, con la tecnología, adaptarnos, el niño también, pero con límites.
con límites. Un niño de 7, 8 años no puede estar hasta las 2, 3 de la mañana sin ningún tipo de límites para ver pantallas celulares y a lo que el niño puede estar expuesto con este tipo de información. Okay. ¿Me explico? Nosotros no nos vamos a negar a la tecnología, pero nosotros pero como todo padres es gradual y dependiendo nosotros tenemos que de su edad. establecer esas reglas. Okay. Me parece muy interesante porque me ha tocado ver tantos casos de niños con pantallas y yo siempre he dicho que lo único culpable de eso somos nosotros los adultos, que para que nos den tiempo, entonces los dejamos y los conectamos a ese mundo de pantallas y logramos que nos den tiempo, pero le estamos haciendo un daño a esa criatura. Entonces debemos mantener ese equilibrio y mostrarles lo que es. No podemos sustituir definitivamente las eras digitales por una conversación. La calidad de vida, la calidad de los padres en la atención a los hijos tiene que aumentar. Vivimos en un mundo convulsionado, no tenemos tiempo, estamos metidos 3 horas en los tranques, llegamos a la casa, el niño cuando quiere papá, mamá y no sé qué enredo y el papá está trabajando todavía con el celular y el chico necesita atención. Entonces, ¿qué hace el papá? No, vete a dormir. Ahí perdimos un tiempo de conversación. Sí. Entonces, eso es lo que hay que volver a retomar un poquito las cosas de antes y que estos niños también tengan más experiencias físicas, naturales y no tanto orientadas a la tecnología. Yo escuchaba a un papá que me decía que él tenía los recursos para pagarle un colegial a su hijo, pero que él prefería manejar todos los días, de lunes a viernes, y llevar a su hijo al colegio porque era un momento que tenía. Y a mí me pegó mucho eso porque, wow, claro, él tenía los recursos económicos para pagar un busito colegial con aire y todo lo demás. Pero ese tiempo que dice, no cambio ese tiempo por nada. Y de alguna manera, amigo que nos escuchas, que nos ves en tu programa, la verdad, quisiéramos ir cerrando. Hemos tenido un programa súper valioso. Platicando con Ana Yancy sobre esos temas de ese psicodesarrollo emocional, adaptativo en nuestros hijos, lo importante que es para ellos que nosotros podamos contribuir a ese desarrollo. Y dicho, como bien lo dijo Ana Yancy, dejemos a nuestros hijos ser niños. Recordemos el amor, recordemos la comunicación, recordemos que hay que ejercer disciplina, pero siempre con amor. Hay ingredientes que si nosotros los ponemos en la vida de nuestros hijos, vamos a comenzar a desarrollar proyectos de vida que cuando ellos sean adultos, les aseguramos que van a poder ser hombres y mujeres que tengan mucho que dar en sus nuevas familias, en la sociedad, donde quiera que ellos vayan y se desempeñen. Gracias a todos por esta oportunidad que nos dan de poder llegar a sus hogares a través de este programa La Verdad. Agradecemos este tiempo, Ana Yancy, gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Te quiero comprometer a traerte otro día. Hay otros temas muy interesantes que podemos abordar y que hoy, por temas de tiempo, no lo hemos podido hacer. Pero gracias por este tiempo y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan por Sana Visión en este programa La Verdad. Que la pasen todos muy bien y que tengan excelente tiempo junto con toda la familia. Saludos. Osana Visión presentó La Verdad.